En el nombre poderoso de Jesús, te doy la gloria, honra y alabanza, amado Jesús. Amén, amén. En tu nombre, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Todos les invito a buscar Levíticos 26:11. ¿Sabe? Me siento como que no le entré como me gusta entrar a veces, ¿no? Pero bueno, no es como a mí me gusta, es como Dios quiere. ¿Levítico qué? 26:11. ¿Quién está preguntando? 26:11. 26:11. Levíticos 26:11. Amén, estamos todos ahí. Dice la palabra de Dios, nos ponemos de pie para poder reverenciar la palabra. Gracias, hijo. Si lo apagas, mucho mejor. Me ayuda a mí, aunque sé que puede darme calor. Levíticos 26:11 dice la palabra: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Lo leemos todos. 1, 2 y 3. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Quiero comenzar un tema nuevo. Por el tiempo, sé que no me va a alcanzar para dar todo este consejo. Pero primero Dios, y Dios me ayude a poder avanzar un poco en esta mañana, o al menos darles la esencia de lo que Dios quiere. Amén. Gracias, Espíritu. Gracias, Señor. Sí, Señor. La esencia de lo que Dios quiere. Dios habla a Israel y dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Amén. La esencia general de este pasaje es el establecimiento del pacto mosaico. Es el establecimiento del pacto de Dios con Israel. Y esta porción de Levítico, capítulo 26, es un prototipo del nuevo pacto. Es el prototipo del nuevo pacto que luego vamos a encontrarlo en el Nuevo Testamento. Cómo es que Dios establece el nuevo pacto. Pero vemos acá en este Levítico 26 la sombra de la sustancia del nuevo pacto. Pero para poder entrar a profundidad, yo necesito hacerles entender qué cosa es un pacto. Amén. Primero quiero darle el título de esta serie. Se llama Pactos y Moradas. Pactos y Moradas. Amén. Va a ser el título, es el título, no va a ser, no, es el título de esta serie, Pactos y Morada. Es por eso que comencé hablando sobre el pacto, la institución del pacto. Amén. La palabra pacto en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra berit, que significa alianza. Amén. Y esta palabra berit, que significa alianza, su significado concreto es convenio, acuerdo, confederación, encadenar o poner grillos. Acuerdo, convenio, confederación, encadenar o poner grillos. Es como que
amarre a una persona a otra. Ese es el pacto, berit. Ahora, en la palabra vamos a encontrar 3 tipos de pactos. Amén. Yo sé que voy un poquito rápido, pero por favor, no me haga que yo vaya lento, sino escriba más rápido. Y lo que usted no pueda, luego yo le presto las notas y usted, amén, para poder avanzar. Y Dios primero, Dios mediante, el año próximo tendremos nuestro televisor acá y usted va a poder tener todas las anotaciones ahí y todas las palabras bien bonitas. Amén. ¿Por dónde me quedé? 3 tipos de pactos. Amén. Los estaba probando. Amén. Bendito sea el Señor. Hay 3 tipos de pacto. El primer tipo de pacto que muestra la Biblia es el pacto entre 2 personas. En Génesis capítulo 1, 27, vamos a encontrarnos con Abraham tomando ovejas y vacas y dándoselos a Abimelech. Y dice la palabra, y ambos hicieron pacto. O sea, ambos hicieron convenio. Ambos hicieron alianza. Ambos hicieron berit. Ambos se encadenaron, se unieron. Pero este pacto entre 2 personas tiene objetos de conveniencia. Yo te doy y tú me das. Y hacemos esa alianza. Amén. Ahora, el segundo tipo de pacto que vamos a encontrar en la palabra es el pacto de Dios con Israel. Amén. En Deuteronomios capítulo 29, verso 12 dice, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Deuteronomios 29, 11. Por favor, anote rápido. El primer tipo de pacto era un convenio entre hombres. Que yo te doy y tú me das. Y hacemos el convenio. Como en las películas usted puede ver que le entrega un anillo y yo te doy esto o te doy algo y hacemos una alianza. Pero en el pacto de Dios no se trata de dar algo o recibir, sino quien pone las condiciones totales es Dios. Y el pueblo tiene que someterse a esas condiciones totales. Es la ley. Y Dios declara que el que se haga incumplidor de un aspecto de la ley, se hace incumplidor de toda la ley. O sea, que era un pacto que debía ser, o debe, porque es sustentable, debe ser inquebrantable. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, hay un tercer tipo de pacto, y es el pacto con el enemigo y sus dioses. Y lo encontramos en la Biblia. Tercer tipo de pacto, pacto con el enemigo y sus dioses. En Oseas capítulo 11, verso 2, dice la palabra, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. O sea, Dios hablando a través del profeta, declaró, mientras más yo llamaba a Israel, más se alejaba de mí. Mientras más yo enviaba profecía, mientras más yo enviaba palabra de alerta, de que se volvieran palabra de amor, más se alejaban de mí. Es una condición de hombres que hicieron pactos con enemigos y sus dioses. Y dice acá, se alejaron de mí, y si se alejan de Dios, ¿hacia dónde van?
hacia los Baales. La palabra Baal, ese nombre Baal, significa Señor. O sea, que si se alejaban de un Señor, iban a caer en manos de otro. Hola. Si se alejaban de un Señor, iban a caer en manos de otro. Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. O amará a uno o aborrecerá al otro. Y aquí está reflejado en Oseas capítulo 11, verso 2, cuantos más yo los llamaba, ¿para qué Dios llamaba a Israel? Dios había establecido un pacto con Israel, un pacto que había dicho, y pondré mi morada en medio de vosotros. Y es una declaración tremenda. Pero mientras más Dios los llamaba, más ellos se iban tras el otro señor, el Baal. Tras los Baales, tras los señores. Y dice la palabra, y a los ídolos ofrecían saumerio. Y qué interesante es la palabra saumerio, porque la palabra saumerio significa humo aromático. Un humo aromático que libra, que en la superstición, ese humo aromático libra de las malas vibraciones. O sea que lo que se está viendo hoy en día, que usted ve en la televisión, cuando usted pone el paquete, que pone los programas, que pone esto, que dice las energías negativas o energías positivas, la mala vibra. ¿No se ha encontrado usted con frases como esta? Bueno, estas frases vienen de la idolatría baálica desde el Antiguo Testamento. Y ellos ofrecían estos humos perfumados para sacar la mala vibra. Que el Señor reprenda. Y hay cristianos hoy en día poniendo en su boca la palabra, vibración, sacar las vibraciones. Hay cristianos encendiendo velas para echar fuera las cosas negativas. Me enojé muchísimo cuando en la película, la tercera parte de Dios no está muerto, sale una cristiana apartada en un bosque, en un lago, prendiendo velas para orar por los hermanos. Y yo veía que había mucho pueblo de Dios que ni siquiera se inmutó con esto. Y yo digo, pues, es que no tienen la comprensión. Porque se apartan tras otros señores que pueden tomar nombres, otros Baales que pueden tomar nombres e inclusive disfrazarse de siervos de Dios, como pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas, llevando a los cristianos a los Baales, llevando a los cristianos a las falsas doctrinas, a las herejías, a todo lo que separe y quite del trono a Jesucristo. Y cuando lo llevan ahí, empieza la idolatría y empiezan los saumerios. Empiezan a dar alabanzas en estos lugares falsos. Pero esta palabra saumerio, estos humos aromáticos que echaban fuera las malas vibraciones, se hacían con aceites esenciales. El diablo es un copiador especialista de tomar las cosas santas de Dios y copiarlas y hacerlas inmundas. Por ejemplo, ¿acaso Dios no hizo la música para su alabanza y adoración? ¿Para qué se usa la música hoy? Para pecado. ¿Acaso Dios no instituyó la iglesia? ¿Y qué nació luego?
una iglesia falsa, falsas doctrinas. Porque el diablo toma los santos de Dios para llevarlo a lo inmundo y ofender la santidad de Dios. Y este saumerio hecho con aceites esenciales es la mala copia de Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque en el santuario, en el tabernáculo, estaba el aceite de la unción. Un aceite especial preparado para ungir. Y entonces estos diabólicos preparan sus aceites especiales para ofrecerlo a sus ídolos, a los demonios, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. O sea, eso me habla de que hay una falsa unción operando en estos lugares. Hay una falsa unción atrayendo a las personas a estos lugares. Y dice la palabra que como juicio Dios dio un poder engañoso. Dios permitió un poder engañoso para que las personas que no están sujetas en Cristo caigan en medio de estos baales. Porque se amontonarán las personas con comezón de oír, buscando maestros conforme a sus concupiscencias. Mira, Dios sabe y está mirando tu corazón en esta mañana. Si alguien está mirando tu corazón en esta mañana, se llama Jesús de Nazaret, Jehová de los ejércitos, el Espíritu Santo. Está mirando tu corazón en esta mañana. Está midiendo, está pesando, está analizando, examinando tu corazón en esta mañana bajo el sonido de la predicación del Evangelio. Oh, santo Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra pacto cobra un significado diferente. En el antiguo era alianza, un convenio, encadenar condrillos. Pero en el Nuevo Testamento se usa la palabra diatequé. Si es que se pronuncia así. Diatequé. Si es que pronto lo vamos a proyectar en el televisor y usted verá como yo me libro de estos problemas, como yo me libro de estos asuntos. Pues, y esta es la palabra que se usa, ahí ustedes la van a ver, porque para mí es bien complicado. Bueno, pero sí le puedo decir el significado. Esta palabra pacto en el Nuevo Testamento, diatequé, si es que se pronuncia así, repito, significa primariamente el otorgamiento de una propiedad mediante un testamento o por otros medios. O sea, en el Antiguo Testamento era una alianza y un convenio. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando dice pacto, es herencia. Ay, nadie dijo aleluya. Nadie están anotando, yo lo sé, están anotando, gloria a Dios. Pero mientras anota, alabe. Mientras anota, diga aleluya. Porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el antiguo pacto era una alianza. En el Nuevo Testamento, el nuevo pacto es herencia. Amén. La alianza es condicional, la herencia es incondicional. Amén. A ver cómo se los hago entender. Se los voy a hacer entender por la palabra de Dios. El nuevo pacto es mejor que el primero. Amén. Gloria a Dios por lo que dijeron. Amén. El nuevo pacto es mejor que el primero, porque es el pacto de Cristo y la iglesia. A ver, antes de entrar en la palabra para hacerles entender,
Dígate qué, otorgamiento de herencia. Cuando yo estaba soltero, esta era mi casa. De más nadie. Pero cuando me casé, ya no es mi casa. Ya es la casa mía y de mi esposa. Y cuando nació mi hijo, el heredero es él. Porque le tocó. No hay un convenio entre yo y mi hijo. Le tocó. Entre yo y mi esposa hubo un convenio. Hubo un pacto que se llama matrimonio. Y ese pacto le otorgó ser la señora de la casa. Y cuando nació el niño, nació dueño. Por ley. Y hablo de la ley de este mundo. Ahora, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 6. El cual asimismo, mira lo que dice Dios, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Número 1. Nosotros no nos sentimos ministros competentes. Decimos, somos siervos inútiles. Sin embargo, el nuevo pacto, Dios nos otorga el ser llamado ministros competentes. Eso está tremendo. Eso está tremendo. Y dice, no de la letra, se refiere al antiguo pacto, a la alianza, sino del Espíritu. O sea que por el Espíritu Santo somos ministros competentes delante de Dios. Por el Espíritu Santo somos ministros competentes delante de la majestad de Dios. Bendito sea el Señor. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y como hay cristianos corriendo tras la letra, como hay cristianos que corriendo y volviéndose al antiguo pacto, ahora hay un movimiento, no recuerdo el nombre ahora, que están llamando a circuncidarse. Claro que iba a suceder. Si empiezan primero a volverse judíos, les va a tocar circuncidarse. Pero aunque lo hicieren, el que tenga valorcito, y lo hicieren, no hay templo donde vayan una vez al año a ofrecer sacrificios y ofrendas. Siguen siendo incumplidores. Y aunque lo hubiera, ay amado, siguen siendo incumplidores. Porque en el antiguo pacto no éramos ministros competentes. Porque Dios vio y no hubo justo ni aún uno. Solamente Cristo. Pero por medio de Cristo, en el Espíritu, en el pacto del Espíritu, nos hace ministros competentes. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la letra mata. La ley te van a matar porque no vas a ser cumplidor. ¿De qué te sirve 50 años siendo cabal, sin faltar la ley, y en un minuto la echaste toda a perder? Los 50 años no sirvieron para nada. Pero el Espíritu vivifica. Porque es la gracia de Dios que te sustenta. La gracia, ¿qué cosa es? La influencia de Dios en el corazón del hombre que provoca resultados externos. O sea, que no es por tus propias fuerzas. Y Dios se lo habló a Israel desde un principio. No es por fuerza ni por ejército, sino por mi Espíritu. Amén. Y la iglesia tiene que entender que es por el Espíritu. Usted no va a poder vencer las obras de la carne por sus fuerzas de la carne, por sus fuerzas como hombre. El Adán tiene que morir para que el Cristo viva. Amén. Y por el Espíritu sea vivificado. Bendito sea el Señor. Aleluya.
Dice la palabra, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, habla de la ley mosaica, si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue en gloria, porque ellos vieron el poder de Dios, ellos vieron cómo se abrieron las aguas, ellos vieron maná caer del cielo, ellos vieron gloria, ellos vieron las murallas derribarse, ellos vieron el poder de Dios en acción. Y si ese antiguo pacto fue en gloria, tanto los hijos de Israel, dice tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés cuando bajó, que tenía su rostro iluminado y tuvo que ponerse un velo a causa de esa gloria. Y dice la palabra, la cual había de perecer. Está poderoso. Ellos no pudieron fijar la vista en esa luz que irradiaba del rostro de Moisés por estar delante de la presencia de Jehová Dios, que tanto que él se puso un velo. Y luego dice, la cual esa gloria había de perecer. Y aquí hay misterio, porque esa gloria pereció, porque esa gloria que había de perecer tomó la cruz del Calvario y se hizo maldición. Bendito sea el Señor. A ver si me entienden de quién estoy hablando. Se hizo maldición. Esa gloria que Moisés vio, que puso el velo, que era inentendible, inexplicable, inescrutable, insondable, esa gloria había de perecer en la cruz del Calvario. Se hizo maldición y pereció, dando lugar entonces a un nuevo pacto, que es su cuerpo y es su sangre. Mirad, comed el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomad este vino que es mi sangre, que por vosotros es derramada. Y esa gloria pereció y nació un nuevo pacto. Amén. Bendito sea el Señor. Donde en este nuevo pacto nos hace ministros competentes, nos hace herederos de la gloria. Y les puse el pequeño ejemplo de mi esposa y la casa y mi hijo como heredero. Y la iglesia es esposa del Cordero, esposa de Jesucristo. O sea, es heredera de la gloria. Coheredera de la gloria por ser esposa del Señor. Pero es que no solamente la hace esposa, sino que lo hace hijo. Lo hace hijo, dice Romanos capítulo 18, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bendito sea el Señor. Pero aquí dice, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuál es el padecimiento? Llevar el vituperio, el permanecer firmes en Cristo, el soportar las aflicciones confiando que Dios nos libre. Hola. Aleluya. Si ese ministerio de muerte había de perecer, dice, ¿cómo será más bien la gloria del ministerio del Espíritu? Aleluya. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Donde en el ministerio del antiguo pacto éramos incapaces, y en el nuevo pacto ahora somos competentes, porque Dios nos hace hijos y ministros competentes, herederos y competentes. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Amén. Creo que brevemente ya entendió lo que es pactos. Ahora vamos para lo que es morada.
Amén. Porque verdaderamente, y pondré mi morada en medio de vosotros, esta declaración es en medio de un pacto. La hace el Señor en medio del pacto con Israel. O sea, la palabra morada es la palabra Mishkan. Y esta palabra significa tabernáculo, significa santuario, significa morada. Mishkan, tabernáculo, santuario, morada. Ahora, note esto. La morada que Dios quiere tiene que ser conforme al diseño de Dios. No a nuestro propio diseño. La morada que Dios quiere tiene que ser conforme al diseño de Dios, no a nuestro propio diseño. Lo que nosotros ofrezcamos acá en la iglesia no puede ser conforme a nuestro diseño, sino conforme al diseño de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 25, verso 8 dice la palabra. Dice Dios, y harán un santuario para mí, Mishkan, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ahí eso es lo que dice Dios. Pero luego dice, conforme a todo lo que yo te muestre. O sea, no es como tú lo quieras hacer, Moisés. No es como a ti se te ocurre hacerlo. Tiene que ser conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, el diseño del Mishkan, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, hasta el más mínimo detalle tiene que ser conforme al diseño de Dios. Amén. A ver si no creo que me he entendido bien. Si tu vida cristiana no está diseñada según el propósito de Dios o como Dios quiere, hasta el más mínimo detalle, no hay habitación de Dios. Perdóneme, no hay habitación de Dios. Y no estoy hablando de tropiezos en la vida. Amén. Porque la palabra declara 7 veces caerá el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Amén. Pero estoy hablando de morada, un lugar a donde el Espíritu Santo habite. Porque dice la palabra, harán un santuario para mí, un Mishkan. Pero luego dice, y habitaré. Amén. Y esa palabra, y habitaré, es la palabra Shakan, que significa asentarse, permanecer y quedarse. Oh, aleluya. Si no se hace conforme al diseño de Dios, Dios no se queda. Hay cristianos que vienen, y esto se lo digo proféticamente por el Espíritu. Hay cristianos que vienen a la iglesia y qué rico, ay, se sienten bien, ay, sí, me siento liberado. Y cuando se van, vuelven las antiguas cargas. ¿Por qué? Porque no han hecho la morada conforme al diseño de Dios. Siguen viviendo conforme a su diseño. Por eso vienes a la iglesia y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y esos demonios salen. Y esos problemas salen y esas tristezas salen. Pero cuando salen, siguen en su antiguo diseño y vuelven a caer y a tropezar y a estar en el mismo lodo. Como dice la palabra, el cerdo vuelve al lodo y el perro al vómito. O sea, perdóneme
pero le estoy haciendo entender esta comida fuerte. Porque Dios declara que el santuario, la palabra que usa, tabernáculo, santuario, el que Dios quiere es conforme a su diseño. Y no conforme al tuyo. Y hay muchos cristianos viviendo conforme a su manera, conforme a su diseño. Y claro que en la iglesia vas a recibir una sanidad, vas a recibir una profecía, vas a recibir una liberación, vas a recibir una paz. Pero cuando vuelvas a tu casa o cuando vuelvas al trabajo, ¿cuánto te va a durar? Porque no hay un diseño donde Dios habita, sino que Dios visita. Hola. Y Dios quiere que el Mishkan, el santuario, Dios quiere habitar, Shakán, quedarse. Hola. ¿Está cansado? ¿Quiere terminar ya? Hasta mañana. Bendito Dios. Escúchame bien. Dios no hará morada si no establece pactos. Y hay que ver en qué pactos usted está viviendo. Porque ¿se acuerda hace un momento cuando hablé de los Baales, que es Señor? Sí. Y la palabra pacto en el Antiguo Testamento, ¿cuál era, por favor? Berit. En el Antiguo Testamento hay una declaración, una frase que es Baal Berit, el Señor de los pactos. Y está un poco shaking esto, está un poquitico, como que causa un poquito de temblor esto. No sea que estemos viviendo en un pacto que no sea de Dios. Porque no hay otro pacto instituido por Dios ahora que el nuevo pacto en Cristo, que es el pacto del Espíritu. Ahora, si vamos a esta cita, Levíticos 26, en el verso 9, dice: porque yo me volveré a vosotros. Mira la intención de Dios. Yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré. Estoy hablando del antiguo pacto ahora. Y afirmaré mi pacto con vosotros. O sea, que no hay un Baal Berit hablando acá, sino está hablando Jehová Dios, donde la ratificación de que su pacto está siendo efectivo es de que hay un trato real de Dios. Porque es Dios quien se vuelve, eso es misericordia, eso es gracia, eso es amor. Me volveré a vosotros y hay crecimiento y os haré crecer y os multiplicaré. Ahora, si aplicamos esto a tu vida espiritual, Dios se ha vuelto a su iglesia. Amén. Amén. Porque lo mostró en Cristo. Por el amor entregó a su Hijo para que fuéramos salvos. Y por la fe en Cristo, entonces tuviéramos vida eterna. Ahora, os haré crecer. ¿Cómo tú sabes la efectividad del pacto de Dios en tu vida que es morada? Por el crecimiento espiritual. Hay cristianos que son enanos y no quiero ofender a nadie. Amén. Esto no es asunto de que te condeno ni de que te estoy viendo la paja en tu ojo y la viga que está en el mío. No se trata de esto.
Se trata de hacerte entender algo por la palabra de Dios. Si estás viviendo conforme al nuevo pacto, tiene que haber un crecimiento espiritual. Tiene que haber un crecimiento espiritual. Por lo tanto, podemos encontrarnos cristianos niños, cristianos adolescentes y cristianos maduros. ¿Y a quién se le da la herencia? Al maduro. ¿No lo dice así la palabra de Dios? El heredero, entre tanto es niño, en nada difiere del esclavo, dice la palabra de Dios. Pero cuando es hombre, entonces ya difiere, porque se convierte en el dueño. O sea que hay diferencia entre niños y adultos espiritualmente. Ahora, haciendo un autoexamen, ¿cómo te consideras tú? Voy a ponerte una prueba pequeñita. Pero, a ver, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? Puedo citarte, has leído la Biblia, eres fiel en la asistencia, oras como se debe orar, comprende, tantos ejemplos, pero pequeñito, ¿cómo está tu corazón? Porque el trato de Dios es hacerte crecer, es multiplicarte, eso es evangelismo, y afirmarte en el pacto. Dice en Levítico 26, verso 10, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. O sea, lo que quiere decir el Señor es para los que maduran. Dice, tan abundantes serán sus cosechas que tendrán que sacar de sus graneros el cereal viejo para guardar el nuevo. Tan abundante será la cosecha de almas que Dios ha de sacar apostoleo, tiene que enviar, tiene que levantar obreros para seguir formando iglesias. Pero si usted sigue siendo niño, va a seguir acá igual. Pero la voluntad de Dios es que usted crezca para que el granero gane grano nuevo y usted sea usado. Amén. Bendito sea el Señor. Y luego dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y yo pregunto, ¿ha puesto Dios su morada en medio de nosotros? Amén. Bendito sea el Señor. El nuevo pacto establece la morada del Espíritu. ¿Dios ha puesto su morada en su iglesia? Sí. Porque el nuevo pacto establece la morada del Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. Mira lo que dice Dios. No os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. ¿Alguien que me está escuchando en esta mañana está pensando en los frijoles? No os unáis en yugo desigual. Tu unión tiene que ser, ¿cómo? Igualitaria. ¿Cómo yo he de hallar a alguien igual? Alguien que está viviendo bajo el nuevo pacto.
Amén. A ver, se lo voy a explicar. El nuevo pacto establece la morada del Espíritu. No solamente mi cuerpo como santuario, sino el habitáculo de mi cuerpo, la casa. Y la paz que Dios pone en este lugar no es la misma que Dios pone en la casa de mi vecino. Unos mensajeros llegaron aquí y me dijeron: cada vez que nosotros te traemos un mandado, sentimos una paz en esta casa. Y cuando nos vamos, todo el día tenemos buena suerte. Nos gusta venir aquí. Hay buena vibración, dijeron ellos. Y ahí los paré yo y le dije: no es que tenga buena vibración, no es que haya buena suerte, es que aquí está el Espíritu de Dios. Y ellos dijeron: sí, tiene muchos nombres. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, se hace tangible la evidencia del Espíritu Santo en la casa, cuando la casa es morada conforme al diseño. ¿Me están entendiendo lo que Dios está diciendo acá en esta mañana? Morada conforme al diseño, porque hay un pacto que se ha establecido, la morada conforme al diseño. Y Dios dice: no os unáis en yugo desigual. Yo no tengo ninguna unión con casas que no tienen el Espíritu Santo. Hay cristianos que se la pasan metidos en casa de demonios. Hay cristianos que se la pasan metidos aceptando cosas y ofrendas de casa de demonios. Porque es mi vecino de años. No os unáis en yugo desigual. ¿Puedo usar tu nombre? Sí. La Delia se murió cuando recibió a Jesucristo. Y la nueva Delia, la nueva criatura, no tiene comunión con los demonios. Que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Porque no tienen ya autoridad sobre ella. Porque Satanás no tiene potestad sobre los que son hijos de Dios. No tiene potestad. A mí ninguno de ustedes puede venir a mandar sobre mi hijo mando yo. A ver si usted entiende. Bueno, cuando viene el diablo, cuando viene el hombre a querer tener potestad sobre ti, Dios dice: aguántate un momento, ese es mi hijo, aquí yo le mando, aquí quien le manda soy yo, tú no tienes el poder. Tú no tienes el poder. Y el diablo manda a sus emisarios a declararte diabetes, a declararte esto. Pero es que Dios te está diciendo: eso no tiene autoridad ni tiene poder. Yo lo declaré salvo, yo lo declaré sano en el nombre de Jesucristo. Alguien dé un aplauso al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! Por eso es que Dios dice en la palabra, a ver ya, dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es lo que les estaba explicando. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Amén. Como Dios dijo, y ahora cita Levíticos 26,
Y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Está citando el antiguo pacto, aplicándolo a un nuevo pacto. Y habla la condicional, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Qué dice Dios? ¿Salid de dónde? No, ¿de dónde? O sea que estábamos metidos entre ellos. Y Dios dice, sal de en medio de ellos, ponte aparte, apártate de ellos, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Amén, bendito sea el Señor. Y no toquéis lo inmundo. ¡Oh! ¿Por qué? Porque el sacerdote que ministraba en el tabernáculo, en la morada, en el santuario, eran vestiduras sacerdotales, blancas, santas, que no podían tener suciedad. Los utensilios de oro finísimo, que no podían tener imperfecciones. Y Dios te dice a ti, porque bueno, tengo que adelantarme un texto, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Dios te dice a ti que tienes que andar perfecto y no toques lo inmundo, para que no contamines la habitación de Dios. Bendito sea el Señor. Y luego dice, y yo os recibiré. Y aquí viene la bendición del nuevo pacto que no tenía el viejo. Y seré para vosotros por Padre. Alguien diga aleluya. Aleluya. Y seré para vosotros por Padre. En el viejo pacto dice, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. En el nuevo pacto dice, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, para los que andan predicando en contra de las mujeres. Hijos, pasa hija. Ven, pasa, no tengas pena. Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Le puso su firma. Amén. Dice el Señor, para que no digan que es Pablo, que lo de otro. Seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La bendición y la esencia del nuevo pacto. Ahora, hay unas palabras a anotar acá, y ya termino ya con esto ya. Es la palabra templo. A ver, diga conmigo templo. Templo. Eso es para quitarle el cansancio. Diga una vez más templo. Templo. Esta palabra templo es la palabra naos, que significa capilla, templo, templecillo, templo. Y otra palabra es la palabra gireón, que significa lugar sagrado. Gireón, que significa lugar sagrado. O sea, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el naos de Dios, el templo de Dios? Y ese templo es gireón, o sea, es sagrado. No puede ser contaminado con cosas inmundas. Ahora, es una curiosidad que esta palabra gireón también tenga que ver con precintos enteros. Precintos enteros. Un precinto es una señal que se coloca en un paquete para mantenerlo cerrado hasta que llegue al destinatario o el tiempo. Un sello. ¿Y acaso no dice la palabra, usted que es templo del Espíritu Santo, que hemos sido señados, hemos sido sellados para el día de la redención?
Ay, 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 ay. Mira cómo se conecta la palabra de Dios. Qué interesante. ¿Qué comunión hay entre el templo de Dios y quién es el templo de Dios? La iglesia. Usted es el templo del Espíritu. Porque dice la palabra en Efesios capítulo 4, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿No sabéis que vosotros son templos del Espíritu Santo? ¿No lo saben ustedes que son templos del Espíritu Santo? Bueno, ese naos, ese templo que es Gideón, que es un lugar sagrado, es precinto, es sellado hasta que llegue a la persona o el momento adecuado. Usted está sellado por el Espíritu Santo hasta el día de Jesucristo. ¡Aleluya! Hasta el día de Jesucristo usted está sellado. Pero este precinto es un sello que hace permanecer cerrado. Se cierra para que se conserve. ¡Ay, Cristo de la gloria! El Espíritu Santo lo ha sellado para conservarlo para el día de la redención. ¡Aleluya! Lo ha sellado para preservarlo para el día de la redención. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque ese día viene el Señor y con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, va a decir: vayan a recoger a mis hijos y los redimidos vamos a ser levantados en el aire. Vamos a recibir al Señor en el aire. Los que estemos sellados. Los que estemos sellados. Santo. ¿Cuántos están sellados? ¿Y cómo usted sabe que está sellado? Es la pregunta. El sello es una evidencia. El Espíritu Santo de la promesa es una evidencia. ¡Aleluya! El Espíritu Santo en tu vida es sello y evidencia de que eres el templo que Dios está guardando para el día de la redención. La esposa, el hijo. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Corintios capítulo 6 verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo? O sea, no se te puede olvidar más. No lo ignores más. 6 verso 19. Primera de Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo, es naos del Espíritu Santo, el cual está? Y esta es una clave, porque esta palabra está es la palabra en, que denota, escuche esto, posición fija. Desde que usted recibió a Cristo, el Espíritu Santo ha venido a ser morada fija. Amén. Entonces, ahí le vamos al principio. Para que Dios habite, tiene que haber una morada conforme a su diseño. Amén. Por eso el viejo hombre tuvo que morir. Porque el viejo hombre no es conforme al diseño. Y es por eso es que Dios te hace una nueva criatura. Para que la morada sea conforme a su diseño y Él se quede en. Es la palabra está. El Espíritu Santo, el cual está, posición fija, lugar, tiempo o estado. No es que usted se llena del Espíritu aquí en la iglesia, es que el Espíritu Santo habita usted aquí, en su casa, en su trabajo, en todas partes. Usted puede alzar sus manos en el medio de la calle y ser lleno de esa gloria, porque Él está en usted.
Porque cuando Cristo vino, el viejo hombre murió, las cosas viejas pasaron y Dios empezó a hacer todas las cosas nuevas. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora, por implicación, el Espíritu Santo hace morada instrumentalmente. Ahora le explico esto. Un medio de construcción, lo cual hace entender que toda la morada le pertenece al dueño que le está construyendo. Romanos capítulo 6, verso 19, ya casi estoy terminando, dice, dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes nosotros dábamos el cuerpo para la fornicación, para los vicios, para el pecado. La boca la dábamos para la maldición, para la pelea, para la mala palabra. Ahora, cada uno de nuestros miembros, deditos, ojitos, naricita, piecito, pipí, cada uno de nuestros miembros, ¿me están entendiendo? Porque hay niños acá, son presentados para santificación. Amén. En todo espíritu, alma y cuerpo, para santificación. Dice la palabra, en vosotros, el cual tenéis de Dios, que es el Espíritu Santo, y que no sois vuestros. La versión de la traducción literal actual dice, la TLA dice, el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. A lo muy cubano, ¿quién te dijo que tú te mandas? Hola. ¿Quién te dijo que tú te mandas? Si Dios te dice que no, es no. Pero si tú dices sí al no de Dios, ¿cómo se constituye eso? Santiago capítulo 4, verso 4, y voy a terminar, ahora sí ya entré ya en los versos finales, para que no me sufran más. Mira las caras de alegría, gloria a Dios. Estoy bromeando. Santiago 4:4. ¿Cómo comienza? Alguien que me lo lea, por favor. Alguien que me lo lea. Si nos demoramos es por culpa de esa persona que no acaba de leer. Santiago 4:4. Sí. Dice, ¿Cómo comienza? Entre... alma adúltera. ¿Cómo? ¿Qué? Alma adúltera. No, pero hay que leer bien, enfatizando porque hay dos paréntesis. A ver. ¿Qué dice? Oh, almas adúlteras. ¡Oh! Almas adúlteras. Porque está entre paréntesis. Es una exclamación. Se está exclamando acá en mi Biblia, en la suya, ¿qué hace? ¿Alguien puede buscarme otra versión? Jairo, por favor. Escuchen acá. Santiago 4:4. Ah, con que no lo habías buscado. Oh, alma adúltera. Amén. Dice. Alto, léelo alto. ¿Alguien le dé un micrófono? Ven, mira, ponte aquí, coge. La nueva escena internacional. ¿Está bien? ¿Qué dice? Ajá, ¿qué dice? Cúlpenlo a él, no a mí.
Dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es la amistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Ay, ya. ¿Puedes leerme otra versión, la Huneman o algo así? Otra versión, no sé. A ver, esta, mira, esta. Oh adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es la amistad con Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo de este mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, cuando leemos en varias versiones, se está usando la palabra adúltero. Gracias, hijo. Se usa la palabra adúltero. ¿Qué cosa es un adúltero? Ese teléfono parece el carpintero. Engañan en la relación. ¿Qué cosa es un adúltero? Alguien que está casado y mantiene una relación ilícita con otra persona. Espiritualmente, un adúltero, ¿alguien me lo puede definir? Casado con Dios y andando con el mundo. Yo les voy a leer Oseas 11, verso 2. Oseas 11, verso 2. ¿Se acuerdan de ese texto del principio? Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales. ¿A cuántos el pastor le has dicho que no? A algo. ¿Y cuántos han obedecido? Ay, me voy a meter ahora en el callejón de las trompadas. No será adulterio desobedecer a Dios, porque si desobedeces a Dios, obedeces a otro Señor. Y si la palabra Baal es Señor, hay que tener cuidado que uno mismo no se convierta en un Baal. Está fuerte esto, ¿verdad? Está durito, ¿verdad? Porque la palabra Baal en el Antiguo Testamento se usaba incluso para denotar la autoridad de un jefe de aldea. Entonces hay quien puede seguir inclusive a sí mismo como un Baal, buscando su propio deseo. Y dice la palabra, ¿no sabéis que la amistad del mundo, esta versión me gusta mucho, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Cómo? En el lenguaje actual es esta, ¿verdad? La amistad del mundo, en esta versión de la TLA, lenguaje actual, la amistad del mundo ya no es la amistad con el mundo, sino hay una aplicación profunda. La amistad del mundo, lo que el mundo te puede ofrecer y tú lo aceptas, se vuelve amistad con Dios, contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que le quiera ofrecer su casa a los Baales, esa casa Dios la deja. Y Dios la deja organizada porque Dios es un Dios de orden. Pero luego vienen los demonios viejos con 7 peores y la condición viene a ser peor. Porque no prestó oído al llamado de Dios y se apartó tras los Baales. Y se apartó y cometió adulterio. Y dice acá, Santiago, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Y esa palabra vano es la palabra kenos, que significa sin propósito. Es una pregunta, esa palabra kenos significa sin propósito. ¿Acaso tú piensas que Dios ha puesto su palabra sin propósito? Eso es lo que significa la palabra kenos. Es una pregunta.
O sea que te hace entender que cada palabra, que cada letra, que cada jota, que cada tilde, que cada punto que Dios pone en su palabra tiene un propósito. Bendito Dios por los amenes. Tiene un propósito. ¿Acaso tú piensas que en vano Dios te ha dado como referendo de la herencia la palabra de Dios, que es una revelación de Cristo? Y luego dice, el Espíritu que Él ha hecho morar. O sea que no morará, sino que Él ha hecho morar. Está morando en ti ahora. Está morando en ti ahora. Dice, nos anhela celosamente. Y esa palabra celos es una palabra muy fuerte cuando la analizamos según el griego. Es una palabra bien fuerte. Yo literalmente no quise ni escribir el significado acá completo. Preferí dejar uno de sus significados, que es celosamente, pero es una palabra bien fuerte. O sea, que para hacerte entender, Dios no te quiere compartir con el mundo. Propiedad exclusiva y única del Señor. Como dice el Señor, tú eres mi hijo, mío eres tú. Mío eres tú. O sea, que este Santiago capítulo 4 nos hace entender 4 cosas, y ahí le voy a administrar ya, si el pianista quiere ya ir ya poniéndose ya. Número 1, Juan capítulo 15, verso 9. Dios quiere que permanezcamos en el amor del Padre. Amén, amén. Número 2, Gálatas capítulo 1, verso 10. Dios quiere que busquemos el favor de Dios y no de los hombres. Número 3, bajo ese mismo verso, Dios quiere que agrademos a Dios y no a los hombres. Número 4, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, Dios quiere que no amemos al mundo para que tengamos el amor del Padre. Bendito sea el Señor.